Hola a todos, soy el profe Fabio, trabajo con la disciplina de biofísica en el Instituto Medicar como hace 4 años y quiero presentarles, quiero hablar acerca de un tema que por ahí cuesta mucho a los alumnos del CBC, de biofísica, que es el tema de la dinámica y de la estática de los fluidos. O sea, en la unidad 2 del programa trabajamos con el concepto de fluidos. Acuérdense que fluidos son las sustancias, bueno, que necesitan, o sea, que fluyen. Y como por ejemplo tenemos los líquidos y los gases. Yo lo que quiero acá es trabajar acerca, bueno, con los líquidos, ¿cierto? Y yo quiero discutir una cosa que es muy importante, que es conocido como el principio general de la hidrostática. O sea, por el nombre se supone algo muy importante, o sea, porque este principio es que trata del comportamiento de los fluidos cuando los mismos se encuentran en reposo. O sea, si hablamos de la hidrostática, tenemos los fluidos parados, mientras que en la hidrodinámica lo tenemos en movimiento y por ahí son otras leyes y en un otro video comentaré mejor con ustedes acerca de todo eso. Pero bueno, ¿qué nos dice el principio general de la hidrostática? Que la presión ejercida por un fluido en un punto cualquier depende de la densidad del fluido, depende de la aceleración de la gravedad y también depende de la profundidad, o sea, del punto, de la ubicación del punto en el fluido. Entonces, según el principio general de la hidrostática, ponemos ahí que la presión efectiva o presión hidrostática, no importa, puedo poner acá hidrostática, no pasa nada, puede ser calculada, determinada entonces por el producto de la densidad del fluido, por la gravedad, por la profundidad o por ahí por la gente se pone altura también y eso no pasa nada, o sea, no va a cambiar muchas cosas. Déjame arreglar todo acá. O sea, tenemos esta expresión a verificar. ¿Y cómo la verificamos? Bueno, miren acá lo que tenemos, una región que está llena de un fluido. Por ejemplo, elegimos el agua, podría ser nafta o podría ser la miel, no importa, o sea, y lo que tenemos es que la densidad del agua vale 1000 kilogramos por metros cúbicos, ¿cierto? Y también suponemos que estamos en la Tierra y por ahí la aceleración de la gravedad vale, bueno, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y lo que hacemos acá es comparar entonces, o sea, por ahí tenemos acá una regla que nos ayuda mucho. Miren ustedes que acá está en metros, ¿cierto? O sea, fijamos un nivel acá y por ahí entonces elegimos dos puntos, o sea, elegimos un punto A que está como a 1 metro de profundidad. Tenemos acá un punto B que está a 2 metros de profundidad y tenemos acá también un tercer punto C que está a 3 metros de profundidad. Bueno, con esta expresión, o sea, con el principio general de la hidrostática, es posible determinar la presión que es ejercida por el fluido, en este caso el agua, en cada uno de los tres puntos, o sea, el punto A, el punto E y también en el punto C. O sea, ¿qué vamos a hacer acá? Así que la presión hidrostática en el punto A es igual entonces al producto de la densidad, acá la tenemos, o sea, son los 1000 kilogramos por metros cúbicos, veces entonces la aceleración de la gravedad que vale 9,8 metros por segundo al cuadrado, y esto también
multiplicado por la altura, que en este caso vale 1 metro. O sea, lo que tenemos es que la presión en el punto A, desde entonces vale 9.800. Ahora, fíjense en las unidades, o sea, porque acá lo que vamos a alcanzar al final, después de operar con todo, es kilogramo por metro y segundo al cuadrado. O sea, porque metro y metro nos sale metro cuadrado y como tenemos el metro cúbico abajo, se simplifica y queda entonces un metro abajo. Y esta unidad que están todavía acá recibe un nombre especial, por supuesto, o sea, no vamos a dejar así kilogramos y metro por segundo al cuadrado, sino que vamos a adoptar un otro nombre. Por ahí podríamos, es posible llamar entonces la unidad por el nombre de Pascal. Es un homenaje a Blaise Pascal, que fue un físico, filósofo, matemático, entre tantas otras cosas. Y bueno, el tipo estudió este comportamiento de los fluidos mientras estén en reposo. Entonces, el Pascal, o sea, se puede cambiar todo este choclo solamente por Pascal y ya está, o sea. Así que nuestra presión en el punto A vale entonces 9.800 pascales. O sea, es solamente la presión ejercida por el fluido acá, por el agua. ¿Todo bien? Y si lo hacemos, o sea, los mismos cálculos para los puntos B y C, lo que tenemos, por ejemplo, si utilizamos la misma expresión, y, o sea, si acá reemplazamos el 1 por 2 y también por 3, por ahí tenemos las presiones en los 3 puntos. O sea, que la presión en el punto B vale acá 19.600 pascales, mientras que en el punto C, esto calculando acá, tenemos, no, 29.400 pascales. Cierto. ¿Y qué es importante acá? Que según el principio general de la hidrostática, o sea, a mayor presión se encuentran los puntos de mayor profundidad, o sea, cuanto más estamos en el fluido, mayor es la presión ejercida por el fluido sobre nosotros. Y eso es lo que nos dice el principio general de la hidrostática. O sea, que una mayor profundidad o altura, esto implica siempre en una mayor presión hidrostática. Y si miramos acá, eso tiene mucho sentido, porque imagínense que por ahí tenemos una persona que está acá, en la altura del punto A, o sea, ella tiene como toda esta columna de fluido en la espalda, por ahí. Y si estamos en el punto B, bueno, tenemos mucho más fluido sobre nosotros que si comparado al punto A y bueno, en el punto C, entonces, imagínense la cantidad de presión, o sea, es como si viéramos todo el fluido sobre nuestras espaldas. Y por ahí, o sea, fíjense que mayor altura implica en una mayor presión ejercida por el fluido, ¿cierto? Bueno, lo que calculamos acá es solamente la presión ejercida por el fluido. Con el experimento de Torricelli, y Evangelista Torricelli fue un científico, trabajó con Galileo y él percibió una cosa muy interesante. ¿Y qué cosa es esa? Que las moléculas del aire también ejercen presión sobre los cuerpos. Y bueno, no voy a comentar acá, eso pueden buscar después, pero el tema es que con esto es posible determinar entonces en cada punto del fluido la presión total, o sea, de forma que
si tenemos en cuenta la existencia de una atmósfera, de una capa gaseosa de aire también, que también el aire es un fluido, también ejerce presión. Entonces, para cualquier fluido que esté en reposo, entonces tenemos que la presión total, también conocida como la presión absoluta, es la suma de la presión atmosférica, o sea, la presión ejercida por la atmósfera, la presión ejercida por las capas del aire, más la presión hidrostática. Esa es lo que es posible calcular por la expresión puesta acá. Entonces, por ejemplo, a nivel del mar, tenemos como aproximadamente 101.000 hectopascal, 100.000 pascal, perdón. Eso ya está y con un manómetro acá verificamos, por ejemplo, o sea, que la presión cerca de la superficie, miren ustedes, vale, bueno, como yo dije, aproximadamente 100.000 pascales por ahí. Y mientras que vamos más hacia abajo, miren ustedes qué pasa con la presión. O sea, cuanto más bajos estamos en el fluido, mayor es la presión sobre nosotros. Y bueno, puedo acá sacar la atmósfera. Miren que yo saqué la atmósfera y como si fue todo. Y por ahí, o sea, acá lo que tenemos, fíjense ustedes que es solamente la presión ejercida por el fluido. Acá en el punto A, como pusimos acá. Después en el punto B, también acá. Y también en el punto C. O sea, esto está cerca de que habíamos calculado acá. O sea, entonces, lo más importante es que la presión ejercida por un fluido en un punto cualquier depende solamente de la densidad, de la aceleración de la gravedad y también depende de la altura, ¿cierto? O sea, eso no depende, eso es una cosa muy importante, que la presión ejercida no depende del formato del recipiente. Y bueno, puedo probarles acá. Si tomamos un punto acá, miren, tenemos esta presión y acá también vamos a tener siempre la misma presión, o sea, en el fondo, acá mejor. Y mientras nos desplazamos en la horizontal, fíjense que el valor de la presión no cambia, o sea, si tomamos dos puntos acá, si tomamos un punto A, perdóname, déjame hacer mejor. Acá tenemos un punto A y si también tenemos un punto B, no importa. O sea, lo que importa es que están en el mismo nivel, o sea, dos puntos que están en la misma profundidad. Es válido el teorema de Stevin. Teorema de Stevin. Y según este teorema, si dos puntos están a una misma profundidad, entonces implica que la presión es igual en los dos puntos. Este es el teorema de Stevin. También es importante, es una consecuencia del principio general de la hidrostática. Es bien sencillo demostrar que esto es verdad. Eso no voy a hacer acá, solamente quisiera probar eso. Y ya está, o sea, con estas herramientas ustedes pueden tranquilamente desarrollar los problemas que involucran la presión hidrostática. Por eso siempre hay que verificar cuando tenemos un fluido, si el fluido está en reposo, o sea, si está en reposo es válido el principio general de la hidrostática, el teorema de Stevin, y también, o sea, verificar si él está en reposo, por eso, porque tenemos las leyes, y si también está en movimiento, porque por ahí tenemos un otro conjunto de leyes que rigen, por ejemplo, el fenómeno del fluido en movimiento. Bueno, por eso es todo. Muchas gracias por la atención. Dejen el like y por ahí nos vemos una vez más. Muchas gracias.